Guatemala enfrenta una nueva amenaza en materia de seguridad. El Tren de Aragua, la organización criminal de origen venezolano que ha sembrado el terror en varios países de América Latina, ha llegado al territorio guatemalteco. Se trata de una de las bandas delictivas más peligrosas de la región, con una estructura criminal bien organizada, métodos violentos y un historial de crímenes que incluye secuestros, extorsiones, homicidios y tráfico de drogas. Este grupo nació en Venezuela dentro de una prisión, la cárcel de Tocorón, y poco a poco extendió sus operaciones fuera de los muros penitenciarios hasta convertirse en una red criminal internacional. Su modo de operar es similar al de un cartel de la droga, pero con una estructura descentralizada que le permite adaptarse a las condiciones de cada país. El Tren de Aragua ha logrado expandirse rápidamente en países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil y ahora Guatemala. Su modelo de crimen organizado se basa en la intimidación, el reclutamiento forzado y el control de economías ilegales, especialmente la trata de personas, el narcotráfico y las extorsiones. Guatemala, un blanco estratégico para el crimen organizado. La llegada del Tren de Aragua a Guatemala no es un hecho aislado ni una sorpresa para los expertos en seguridad. Guatemala es un punto clave en el mapa del crimen organizado, debido a su ubicación geográfica y sus fronteras porosas que permiten el tránsito de migrantes irregulares, armas y drogas. La falta de controles migratorios estrictos y la debilidad de las instituciones encargadas de la seguridad han convertido al país en un paso estratégico para bandas criminales que buscan extender sus operaciones en Centroamérica. A esto se suma que Guatemala ya enfrenta problemas graves de inseguridad con bandas locales dedicadas a la extorsión y el sicariato, lo que hace que la llegada de un grupo criminal como el Tren de Aragua represente un peligro aún mayor para la población. Los guatemaltecos han vivido por años bajo la amenaza constante de la violencia. Las extorsiones a comerciantes, los asesinatos a plena luz del día y los ataques armados en el transporte público son parte de la realidad diaria. Pero lo que ocurrió recientemente en la carretera que conecta Guatemala con El Salvador ha encendido las alarmas. Este evento, que muestra la presencia activa del Tren de Aragua en el país, es un recordatorio de que la violencia puede intensificarse aún más si no se toman medidas urgentes. Recomendaciones para la población ante la creciente inseguridad. Ante esta nueva amenaza, los ciudadanos deben extremar precauciones y mantenerse informados sobre la situación de seguridad en el país. Algunas recomendaciones clave incluyen: evitar zonas de alto riesgo, especialmente en horas de la noche. Ser cautelosos con las personas desconocidas y evitar compartir información personal con extraños. Denunciar cualquier actividad sospechosa a las autoridades. No responder llamadas o mensajes de extorsión y reportarlos inmediatamente. Tener precaución al salir de casa y evitar frecuentar lugares con alta concentración de personas. Es triste reconocerlo, pero la realidad es que Guatemala se enfrenta a un escenario cada vez más peligroso. La llegada del Tren de Aragua solo refuerza la necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad en el país y exigir a las autoridades una respuesta firme. A nivel internacional, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido uno de los líderes más contundentes en la lucha contra estos grupos delictivos. Su política de mano dura contra las pandillas y su enfoque en expulsar a criminales extranjeros de Estados Unidos han sido medidas polémicas, pero efectivas en muchos casos. Trump ha sido claro en que estas organizaciones no tienen cabida en su país, algo que debería servir de ejemplo para otras naciones que enfrentan el mismo problema. Guatemala, al igual que muchos otros países de la región, necesita un plan sólido para combatir esta amenaza antes de que sea demasiado tarde. Es urgente que el gobierno de Guatemala implemente medidas concretas para frenar la expansión del Tren de Aragua en el país. Algunas de las acciones que deberían considerarse incluyen: refuerzo de la seguridad en las fronteras para evitar el ingreso ilegal de miembros de esta banda. Cooperación internacional con otros países que han enfrentado al Tren de Aragua, como Colombia y Perú. Mayor presencia policial y militar en zonas de alto riesgo. Estrategias de inteligencia y vigilancia para identificar a los líderes de la organización en Guatemala.
Endurecimiento de las penas para los delitos cometidos por grupos criminales organizados. ¿Qué opinas sobre la llegada del Tren de Aragua a Guatemala? ¿Crees que las autoridades están haciendo lo suficiente para frenar su expansión? Déjanos tu comentario y comparte este informe para que más personas estén informadas. Nos vemos en la próxima edición con más análisis sobre los temas que realmente importan.